El jueves pasado comenzamos con una exposición de esta serie de conferencias que se va a estar llevando hasta el domingo. Y eso se hizo allá en una carpa, en esta misma calle. Se hizo ahí en una carpa, pero ya vamos a estar aquí. Y ese día estudiamos en la Biblia, en Juan capítulo 1, versículos 1 al 5 y versículo 14, y estuvimos hablando de Jesús. ¿Recuerdan eso? Jesús como el creador, como el que va a vencer las tinieblas, como el que trajo gracia a la vida del ser humano, que nos dio la oportunidad de salvación. Estuvimos mirando que Jesús se hizo hombre para vivir lo que nosotros vivimos en este mundo, en esta tierra, para nosotros poder hallar en Él la oportunidad de salvación. Él vino a sufrir con nosotros para que nosotros tengamos vida. Estuvimos hablando de ese tema y a lo largo de toda esta semana vamos a estar hablando sobre el Evangelio de Juan y algunos libros que él escribió, como el libro de Apocalipsis y las cartas. También en las cartas de Juan encontramos cómo Juan presenta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le invito a que no se pierda ninguna de estas conferencias para que usted conozca mejor el libro del apóstol Juan. Así que quisiera ahora invitarles a inclinar su rostro ahí como están para atender una palabra de oración. Querido Dios, una vez más esta noche, hijos tuyos venidos de muchos lugares han venido a este lugar a encontrarse contigo. Yo pido, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo se manifieste, que pueda hablar a través de mí y que cada corazón, cada mente pueda entender tu palabra, pueda apreciarla, pueda salir de aquí con ella en el corazón, con ella en el alma, y que su vida pueda ser nueva, así como este año ya es nuevo. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por haber preparado esta conferencia. Que tu palabra pueda llegar con poder a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nuestro tema de hoy es titulado Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! Y hay un corito que se titula a sí mismo. Y yo quisiera enseñárselo. No sé cuántos se lo saben, pero vamos a aprenderlo. Es facilito. Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! Vamos a cantar. Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Eso es lo único que dice. Vamos a repetirlo. Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Gloria a Dios, ustedes son buenos cantantes. Cantan muy bien ustedes. Vamos a estudiar hoy una historia que se encuentra en el capítulo 2 de Juan. Abran sus Biblias, por favor, ahí. Va a ser el texto principal de estudio de esta noche. Y allí yo quisiera que veamos algunos ingredientes para que su familia pueda ser una mejor familia, sea una familia feliz. Todos los que están aquí pertenecen a una familia. Por lo tanto, a mí me interesa saber qué Dios ha dicho sobre la familia, porque Él, decíamos, es el creador de todo. Y Él creó la familia. Y en esta historia vamos a ver algunos elementos que pueden hacer de tu familia diferente. Porque si queremos una vida nueva, también queremos una familia nueva.
Juan capítulo 2. Vamos a leer el relato completo desde mi Biblia y luego en pantalla ustedes van a ver verso por verso para poder sacar las lecciones que queremos traerles a ustedes en esta noche. Leemos primero completo en el capítulo 2 de Juan, versículos 1 hasta el versículo 11. Estamos hablando de que con Cristo en la familia hay un hogar feliz. Nos dice la palabra: al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? En otras Biblias dice: ¿qué tiene que ver esto conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Su madre les dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete o al maestresala. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a ver entonces algunas partes especiales de este relato. Dice el relato que al tercer día hubo una boda. ¿A cuántos les gustan las bodas? Yo me casé hace unos años y se hizo una boda. Y esa boda se hizo por 2 días. Pero en el tiempo de los judíos las bodas duraban 1 semana, 2 semanas. Era una celebración muy grande. Había mucho gozo. Había una fiesta bien preparada. Hubo una boda en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Importante que diga esto, porque van a ver en el versículo siguiente que Jesús es invitado y sus discípulos, pero ya María, la madre de Jesús, estaba ahí. Eso es importante, que María estaba en esa boda. Parece que María era la encargada de todo el evento, porque ya ustedes oyeron que cuando el vino se acabó, ¿quién fue que dijo faltó vino? Falta el vino. Fue María. Es importante la presencia de María ahí, porque María también tuvo un matrimonio. Dicen los estudiosos que ya para el tiempo cuando se celebró esa boda, María había quedado viuda. Ya José había fallecido. Pero María fue un ejemplo de lo que es una familia, de lo que es una dama, de lo que es un matrimonio. Porque María fue una mujer escogida por Dios para dar a luz a quien sería el Salvador del mundo. Era una mujer intachable, era una mujer recta, era una mujer llena de amor y de capacidad para educar a quien sería el Salvador de todos los seres humanos, de Jesucristo. Y María estaba ahí, y eso para nosotros es importante, muy importante, un modelo de una buena mujer.
Y los hombres tenemos también que seguir el ejemplo de María, una buena mujer. Pero la palabra de Dios sigue diciendo que Jesús y sus discípulos también fueron invitados a esta boda. Ya para nosotros hay una gran lección. Tenemos que invitar a Cristo a la familia si queremos que sea feliz. Tenemos que invitar al que creó el matrimonio si queremos que el matrimonio vaya bien. El mundo se está alejando cada vez más del modelo original de familia. Y por eso usted escucha en las noticias a cada momento un feminicidio, o sea que asesinaron una mujer. En mi país, lamentablemente, Santo Domingo, muchos aquí son dominicanos, eso se está poniendo de moda ya hace algunos meses. Este año 2017 fue el año cuando hubo más muertes de mujeres a mano de esposos o de ex esposos. Porque el ser humano ha perdido el amor a la pareja. No importa a veces que duremos 20 años juntos y ese hombre, sin pensarlo dos veces, le quita la vida a su esposa y se la quita a él, y muchas veces al delante de los hijos. ¿Qué familia estamos teniendo? Ese es el colmo. Pero hay muchas familias que están unidas y no son felices porque Cristo no está ahí. Y yo te digo en esta noche, si tú quieres que tu familia sea feliz, invita a Cristo. ¿Cómo lo puedes hacer? Tú puedes abrir tu Biblia cada mañana y leerla con tu familia. Tú puedes cantar coritos como los que estamos cantando aquí con tu familia. Tú puedes orar invocando la presencia de Cristo en tu familia. Y así tu familia será un hogar feliz. No será perfecto, porque será perfecto cuando Él vuelva a buscarnos y a llevarnos a la patria celestial. Pero tu familia tendrá los valores cristianos, el amor que Cristo vino a dar, la gracia, la felicidad que Cristo puede dar. En esta boda pasó algo. Si Cristo no hubiese estado ahí, posiblemente no hubiera habido solución. Así como en nuestras familias puede ir todo color de rosa, todo bonito, todo está bien, hay dinero, hay casa, hay carro, hay salud, todo está bien. Pero cuando llegan los problemas, cuando llegan los conflictos, ¿por qué la gente se suicida? ¿Por qué la gente vive con la cabeza para abajo? ¿Por qué la gente no tiene esperanza? No hay en quién confiar. Los psicólogos muy buenos, vayan a ellos si quieren ir, pero no son la solución de la familia. Terapia familiar, el divorcio no es la solución. ¿A quién vamos a acudir? ¿A que el gobierno resuelva todos los problemas? No hay solución en esta tierra, no la hay. Solo en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús. Por eso hay que invitar a Jesús al hogar. Y dice que en esta familia hubo una desgracia. Usted dirá, pero eso no es algo del otro mundo. Bueno, póngase usted en sus zapatos. Usted prepara la boda, hace los cálculos, el presupuesto, hace todo lo que tiene que hacer, organiza su boda de una semana completa como mínimo. Y cuando están bebiendo vino, el vino se acaba. Póngase usted en sus zapatos. ¡Qué vergüenza! La gente comienza a hablar. Oye, esa boda no sirvió. La gente le gusta ir a comer a la boda. Se acabó la comida. ¿Y cómo va a ser que se acabó la comida en una boda? Tiene que haber mucha comida. Y faltó el vino. Y como María estaba atenta, María dijo, Jesús, tú puedes resolver este problema. No tienen más vino. Se le acabó la felicidad. A veces se nos acaba la felicidad, ¿sí o no? A veces se acaba, ¿sí o no? Hay momentos duros donde hay que llorar, donde usted está muy bien y de repente va al médico por un dolorcito, tiene cáncer.
qué hacer. ¿Quién puede resolver eso? Jesús. Él puede darte esperanza. Aunque mueras de cáncer, Él es la vida. Él te dio la vida y así te la puede devolver otra vez. Jesús puede estar en el momento cuando falta vino en tu vida. Se acabó el dinero. Jesús puede estar ahí cuando no hay forma de comprar comida. Jesús puede proveer del vino. Se acabó el vino y hay una respuesta que ha sido malentendida por algunos y es esta. Jesús le dice, mujer. ¿Cómo tú decirle mujer? Conozco personas que le llaman por su nombre a sus padres. Por ejemplo, César, en vez de decirle papi o papá. Yo siempre le digo papi. No importa cuántos años yo tenga, le voy a decir papi siempre. Para algunos es ridículo decirle papi a su papá, ya cuando usted tiene 34 años, como lo tengo yo. Pero yo le digo papi. Pero hay otros que le dicen César. O le dicen como se llame su nombre real. Y Jesús le dijo mujer. Como que no la conoce. Eso es extraño. ¿Le estaría Jesús faltando el respeto a su madre? No, no le estaba faltando el respeto. Eso era una forma de decirles a las madres. En ese tiempo, culturalmente, eso no era un problema. En la Biblia aparece muchas veces esta forma de expresión cuando dice, ¿qué tengo que ver con eso? ¿O qué tengo que ver contigo? Hay varias traducciones en la Biblia, pero Jesús le dice, aún no ha llegado mi hora. Aquí, aunque no hay una falta de respeto, sí Jesús está poniendo un límite muy importante. María fue una madre ejemplar, fue una esposa ejemplar. María fue una cristiana ejemplar, pero cuando se trata de salvación, cuando se trata de darle felicidad al ser humano, María tiene sus límites. Fue una buena mujer, pero María no puede salvar. María no hizo milagros. Y María, como sabía sus límites, fue donde Jesús, a quien sí puede hacer milagros. Y yo quiero invitarte a poner tu vista en Jesús. Él es el Verbo, Él es el creador de todo. Él creó a María. Él murió por todos nosotros. Así que su madre les dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. ¿Tú quieres tener una familia feliz? No solo invites a Jesús a tu familia, también escucha lo que Él te dice a través de su palabra, porque así tendrás un hogar feliz. Él les dijo lo que tenían que hacer. Y miren lo que dice, que había allí algunas tinajas para los judíos, la usaban, eran como 50 litros. Y entonces Jesús les dice, llenen estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Después les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron. Hay que hacer lo que Jesús dice. Hay que hacer lo que Jesús dice. Él podía decir que en esa tinaja haya vino. Y si él decía eso, ¿se haría el vino ahí? Sí. Sin embargo, él dice, busquen agua y échenla, llenen las tinajas. Cuando se trata de la felicidad del ser humano, hay algo que yo tengo que hacer. Aunque Él puede hacer milagros, hay una parte que me toca. No podemos pensar en Jesús como una vara mágica. Quiero un carro, ¡pam!, un carro. Quiero que se me quite esta enfermedad, se quitó la enfermedad. No, hay cosas que yo tengo que hacer en los diferentes casos de la vida para que el milagro se pueda producir. Y ellos lo hicieron, llenaron los cántaros de agua. Dice que se lo llevaron al maestresala. Y la Biblia dice que cuando el maestresala gustó el agua hecha vino,
sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido bien, sirve el inferior. O sea, cuando usted está bebiendo por una semana completa, algunos beben alcohol, pero si usted está bebiendo buen vino, luego es posible que cuando bebe un vino malo, usted se dé cuenta. Así que esto es lo que le está diciendo el maestresala, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Quiero decirles que Cristo da buen vino. Él no da mal vino. Hay vinos que cuando usted va, o bebidas que cuando usted va con dinero, pero vuelve sin dinero. ¿Sí o no? Usted va con salud a beber vino, pero vuelve sin salud. Y muchos van y hay que traerlos. Hay que traerlos. Otros, hay que traerlos vivos, los traen, pero hay que traerlos. Pero hay otros que van y hay que traerlos muertos, porque tienen un accidente. Y es que la misma botella lo dice. Jesús da el buen vino, Jesús no da mal vino. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios. ¿Para quién es el ay? ¿Para quién es el ay? Cuando usted dice ay, ¿qué significa eso? Que usted tiene un dolor. Ay, ¿para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? Las rencillas son los pleitos. ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién los ojos amorotados? ¿Cuántas fiestas se han celebrado donde mucha gente ha perdido la vida? Porque siendo compañeros, llegaron juntos como amigos, pero se dieron un par de copas y ya por eso su mente no razonaba bien. Y uno de ellos vio como que su compañero estaba coqueteando con la compañera de él y ya por eso tomó su pistola, disparó y ya se acabó la vida de esa persona. ¿Cuántas cosas así no hemos visto en televisión, en periódicos, en las noticias? Bueno, ¿para quién es todo esto? Para los que se detienen ¿en qué? En el vino. Lo que pasa es que en la Biblia hay un vino que no tiene alcohol. Jesús transformó el agua en vino, pero no fue en alcohol. Jesús no va a hacer eso. Nunca se le iba a pasar por la mente convertir un agua en vino con alcohol para que a las personas les pase todo esto. Jesús era obediente a la palabra y él había leído seguramente que lo que dice Proverbios es una realidad. Esto que vimos le pasa a los que se detienen en el vino, para los que buscan la mistura. Me sorprende saber que ya Dios había predicho esto. Algunas personas compran dos tipos de bebida y la mezclan. A eso se refiere la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso, entra suavemente, pero al fin morderá como serpiente y como víbora dará dolor. Tus ojos verán cosas extrañas. Eso fue escrito hace miles de años, pero dice que tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿No es eso lo que hacen las personas cuando están borrachas? Hablan de todo lo que su mente tiene. Serás como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta de un mástil. Dirás, me hirieron y no me dolió, porque el alcohol anestesia. Me azotaron, pero no lo sentí. Hay un hermano en una de las iglesias que pastoreo que siempre da como testimonio que él era un alcohólico y que lo atracaron muchas veces. Lo encontraban tirado en la calle
en el contén, en la acera. Y cuando llegaba a su casa no tenía cartera, tenía golpes, no tenía zapatos. Y tuvo varios accidentes a raíz de esta vida que llevaba. Pero hay algo duro que presenta la palabra. La última frase, la última oración. En cuanto despierte volveré a pedir más. Jesús no da un vino que te hace adicto. No, Jesús no hace eso. ¿Cuántas familias están destruidas por vicios? No solo por alcohol, drogas. ¿Cuántas madres están sufriendo porque sus hijos se van de su casa y están esperando que llegue a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y están en drogas? Y se ha llevado a miles de psicólogos, a psiquiatras, a esto, a aquello, a centros de salud, y no han podido resolver el problema. ¿Cuántas madres son golpeadas por sus esposos que llegan borrachos a la casa, tumbando la puerta? Pero si tú invitas a Cristo a entrar a tu vida, Él puede sacar todo eso. Él puede cambiar, porque el asunto es que Cristo cambia desde adentro a la gente. Nosotros nos dañamos con el pecado, nosotros nos infectamos. Hay algo que está en nosotros que nos invita a hacer lo malo. Y aunque la botella diga que fumar, que beber es perjudicial para la salud, nosotros lo hacemos. Aún nosotros mirando la misma botella y agarramos la misma botella y no las bebemos. Hay cosas que perjudican la familia y cuando Cristo llega, las saca. Hay que dejarle todas nuestras debilidades a Jesús para que nuestro hogar sea un hogar feliz. Así que el versículo 11 ya de Juan capítulo 2 termina diciendo: este milagro en Caná de Galilea fue la primera señal que hizo Jesús. ¿Cuál fue la señal que hizo Jesús? Fue la primera señal, el primer milagro que Jesús hizo en todo su ministerio. Duró 3 años y medio de trabajo. Dice la Biblia que Jesús se bautizó como a los 30 años y a los 33 Jesús ascendió al cielo. Por lo tanto, 3 años y medio de trabajo. El primer milagro que Jesús hizo, lo hizo en un matrimonio, en una boda, en una familia. Jesús vino a restaurar la familia. Después de Dios, la familia es lo más importante. Y a través de ti, Cristo puede llegar a tu familia. A través de ti. Cuando Él hizo este milagro, reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Yo quiero hacer una invitación en esta noche a todos los que quieran tener una familia feliz. Yo quiero tener una familia feliz. Yo quisiera que cantemos este himno, Año Nuevo, Vida Nueva, y luego hacer una oración por todos aquellos que quieran decir: yo quiero tener una familia también nueva. Yo quiero que Cristo entre. ¿Sabes? Cristo no solo es una solución. Jesús también es una vacuna para impedir que cuando vengan las tormentas tu barco se hunda. Jesús es un ancla segura, es un puerto firme al cual llegar. Hubo un problema en ese matrimonio, faltó el vino y Cristo lo trajo. Cuando hay problemas en tu hogar, Cristo también puede traer la solución. Cantemos, por favor, puestos de pie, este himno. Vamos a aprenderlo, tararelo. Trate de seguir las letras. El hermano Rudy va a estar aquí ayudándonos. Usted lo sabe mejor que yo, creo ya. Así que pase aquí delante. Año nuevo, vida nueva.
necesitamos una luz para seguir. Todo comienzo necesita vida, una esperanza que alumbra al mundo en tu derredor, la más grande esperanza para ti. Año nuevo, vida nueva, esperanza en Jesús, el que era y es por siempre. Solo hay vida en Jesús. Año nuevo, vida nueva, esperanza para ti. Jesucristo, esperanza en tu vivir. Cristo su vida nos dio para devolver su luz. Cuando el mundo perdió la esperanza, fue con el pueblo que busca el vivir de igual Jesús, que llegará donde siempre reina paz. Año nuevo, vida nueva, esperanza en Jesús, el que era y es por siempre. Solo hay vida en Jesús. Año nuevo, vida nueva, esperanza para ti. Jesucristo, esperanza en tu vivir. Año nuevo, vida nueva, esperanza en Jesús, el que era y es por siempre. Solo hay vida en Jesús. Año nuevo, vida nueva, esperanza para ti. Jesucristo, esperanza en tu vivir. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque tú nos das el vino de la felicidad. Gracias porque tú estás dispuesto a venir a nuestra familia y a traer paz, a traer sosiego. Oh Señor, cuántas son los padres, los esposos o las esposas, los hijos que sufren, que a veces no quieren ir a su hogar, no quieren estar en casa, quieren estar en la calle, porque no encuentran sosiego, no encuentran ese cariño, ese amor en su hogar. Y a razón de eso se van de casa y comienzan a vivir una vida desordenada, llevándose de amigos y de lo que la sociedad ha enseñado, comenzando hogares a muy temprana edad, sin tener la experiencia ni la capacidad, y por ello se ven envueltos luego en problemas y dificultades, en vicios, en pandillas, en drogas, en varios matrimonios y divorcios, en enfermedades de todo tipo. Señor, ayúdanos a tener una vacuna contra todo ese tipo de males. Ayúdanos a tener a Cristo en nuestro hogar, que pueda ser el centro y que pueda solucionar aquello que nosotros no podemos. Padre, estoy orando en esta noche por alguien que necesita mejor comprensión con su esposa, con su esposo. Oro, Señor, por alguien que necesita tener la capacidad de llevar a sus hijos por buen camino, porque está mirando que está teniendo algunas compañías y algunas actitudes que no son buenas para él. Señor, hay familias que han sufrido mucho, pero tú eres un Dios de tanto amor, de tanta paz, de tanto cariño, de tanta comprensión, que puedes hacer milagros en cada una de sus vidas.
Oramos por ellos, Señor, para que tú les des felicidad, para que haya gozo, para que nunca tiren la toalla pensando que ya no hay solución para este matrimonio, para esta familia. Se puede en Cristo Jesús. Podemos avanzar, podemos vencer. Hay esperanza en Jesús. Que venga a nuestras vidas y solucione cada uno de nuestros problemas y conflictos. Gracias, Señor. Te pido que mañana una vez más nos des el ánimo y la posibilidad de venir aquí a este lugar para seguir aprendiendo más de tu palabra. Y Señor, que podamos comenzar a tener una vida nueva en Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.